Para empezar, me gustaría hacer una pequeña introducción en torno al título de la charla. Educación libertaria. Este título puede llevar a engaño, dado que es un término que empieza a usarse bastante tarde, ligado a experiencias posteriores a los años 70. Los principales autores y personas que llevan a la práctica esta educación, llamémosla hoy libertaria, usarán otros términos, como puede ser educación racionalista, educación integral, educación popular. Lo vamos a ver ahora. Luego también pedir disculpas porque en el cartel hemos mostrado la imagen de Ferrer y Guardia quizás como reclamo publicitario, cuando Ferrer y Guardia va a ser una parte más de esta exposición y no queríamos reducir todo lo que supone la educación libertaria a este autor. Me gustaría pediros que me dijerais en esta foto, que corresponde a una de las aulas que abre el CENU durante la Revolución del 36, ¿qué os llama más la atención? No hay ninguna cruz, es una educación laica. ¿Qué otra característica? Exactamente, hay tanto chavales como chavalas. Ni siquiera la educación republicana lleva a cabo una educación mixta. Esta es la primera experiencia a gran escala de coeducación de sexos que se lleva a cabo en España. Bien, empecemos por los principios. La educación siempre ha sido una de las principales preocupaciones del anarquismo. Empezando por Mikhail Bakunin, que examina el papel social que tiene la ciencia. Él considera que la ciencia está al servicio de las clases privilegiadas, que la utilizan como otra herramienta más para someter a las clases trabajadoras. Considera que para poner la ciencia al servicio de la clase trabajadora debemos llegar a una educación que él denomina instrucción integral. La instrucción integral se basa en la integración de dos conceptos. Una educación que nos permita sobrevivir en el capitalismo, es decir, que la clase trabajadora pueda acceder a una educación que le permita una formación en oficios, y una educación que nos permita superar el capitalismo. Es decir, que la clase obrera no solo tenga una educación técnica, sino también una educación teórica que le permita competir a nivel ideológico con la burguesía. Esta idea la retomaría Kropotkin, del cual tenemos aquí una copia de su libro A los jóvenes, preocupado precisamente por estas cuestiones. Él además considera que la educación no solo tiene que ser integral, sino también incorporar el factor moral. Hay que educar no solo en conceptos prácticos y en conceptos teóricos, sino también en conceptos morales y en valores comunitarios. La educación libertaria sería llevada al Estado español por parte de un gallego de nombre Ricardo Mellá, que es uno de los primeros anarquistas españoles. De él diría Federica Monseni que era el más lúcido de los colectivistas españoles, vinculado a la Asociación Internacional de los Trabajadores en España. Ricardo Mellá recomienda lo que él denomina una educación neutra, en el que no hay ningún tipo de carga ideológica dentro de la educación. Él considera que los anarquistas no deben formar anarquistas, sino que deben formar hombres libres, capaces de, una vez haya superado una educación científica, ya elegirán ellos cuál es el mejor sistema de organización social. En Galicia se fundará por parte de Ricardo Mellá y de colaboradores suyos una escuela neutra, que será uno de los antecedentes de la escuela moderna de Ferrer y Guardia. Estos conceptos, educación integral, educación neutra y los valores morales dentro de la educación, tendrán presencia a lo largo de la educación libertaria de años posteriores. Experiencias decimonónicas. Aquí me gustaría hablar de la situación de la educación en España antes del periodo republicano. Es una educación que está principalmente a manos de la Iglesia Católica y de órdenes religiosas. En concreto estamos hablando de que hay el doble educación congregacional que de educación en manos del Estado. ¿Esto en qué se traduce? Bueno, se traduce en escuelas en un pésimo estado de higiene,
donde, como representa este cuadro de Goya, la letra con sangre entra. Los niños aprenden a base de una durísima disciplina. Lo que aprenden va vinculado más a reducirlos a la ignorancia que a darles un conocimiento científico. Generalmente no se pasa del catecismo. Y bueno, dentro del seno de la Asociación Internacional de Trabajadores se empiezan a llevar las primeras escuelas obreras llevadas por las organizaciones obreras. También se formará una asociación de pedagogos laicos, donde estarán incluidos republicanos, socialistas y anarquistas. La escuela moderna cuenta con un principal antecedente en Francia. En Francia tenemos la figura de un pedagogo que fue discípulo de Bakunin, llamado Paul Gauvain. Paul Gauvain en la década de 1880 entra en el orfanato de Zempuis, donde empieza a desarrollar con los jóvenes que están en ese orfanato sus pedagogías libertarias, precisamente basadas en la instrucción integral de Bakunin, en darles una educación que les permita sobrevivir en el capitalismo y una educación que les permita superar ese capitalismo. Los grandes resultados de Paul Gauvain, que además era un hombre muy adelantado a su época en su pensamiento, será lo que inspira a Ferrer y Guardia posteriormente. Por poner un ejemplo, Paul Gauvain es uno de los primeros defensores de técnicas abortivas, de planificación familiar, de llevar a las mujeres conocimiento sobre cómo no quedar embarazadas, sobre técnicas anticonceptivas. Y también me suena que fundó un sindicato de prostitutas para defender sus derechos frente a proxenetas y frente a clientes, llamemos, insatisfechos. Vamos con la figura de Ferrer y Guardia. Ferrer y Guardia nace en Alella, un pueblo de Cataluña, en 1859, y en su adolescencia acoge las ideas republicanas federalistas de la Primera República Española. Entra también muy joven en la logia masónica La Verdad y en 1883 entra a trabajar en el ferrocarril, lo cual le permite conocer a muchas de las personalidades republicanas de su tiempo. Recordemos que estamos en el periodo de la Restauración Borbónica y que el republicanismo está siendo fuertemente perseguido. Ferrer y Guardia fundaría una asociación de militares republicanos que se dedican a conspirar contra la monarquía, lo que conduciría a un golpe militar en 1886 que trata de instaurar una república, y allí acoge, dado que él no es militar y cada militar en esa organización tiene un número, acoge el seudónimo de Cero, que le acompañará en sus publicaciones durante toda su vida. Siempre que Ferrer y Guardia saca algo con seudónimo, lo saca como Cero. En su vida privada se casa con una mujer católica de la que después se separa, tiene 2 hijas con ella. Ferrer y Guardia le quita la custodia y las manda a Australia con su hermano porque considera que su mujer las va a envenenar con el catolicismo, y en respuesta su mujer intenta asesinarlo. Posteriormente se va exiliado a Francia a trabajar como profesor de español en el liceo. Desde 1895 hasta 1901. En Francia se vuelve a casar con una militante librepensadora como él. Destacar que Ferrer y Guardia en ningún momento se llama a sí mismo libertario. Su mayor significación política fue con el republicanismo federal. Digamos que es un republicano muy radicalizado, que después los libertarios acogen como propio, y él mismo se definía como librepensador. Bueno, después de casarse con esta segunda mujer, hereda de una de sus alumnas, dado que era gente adulta a la que él daba clase, Ernestina Munier, una fortuna cuando ella muere de 1 millón de francos, que Ferrer y Guardia invierte en volver a España y montar su proyecto educativo, la Escuela Moderna. La Escuela Moderna existe en Barcelona desde 1901 hasta 1905, aunque a imitación suya surgirán escuelas modernas en toda España y en algunos países del extranjero como México. ¿En qué se basaba esta escuela moderna? Primero, es una educación completamente laica,
alejada de la educación religiosa, algo que le procurará a Ferrer y Guardia la enemistad de la jerarquía eclesiástica. Dentro de la escuela moderna empiezan con unas decenas de niños, no son muchos, y sacan la financiación a través de la aportación de los padres, dependiendo de si los padres tenían mayor o peor capacidad para financiarlo, incluso se les podía dar una educación gratuita. Esta educación se basa en principios, digamos, democráticos, en el sentido de si dentro de la pedagogía existen tres corrientes principales, la que sería la pedagogía tradicional, en la que el maestro es la autoridad y el niño es simplemente receptor del conocimiento, y una corriente que sea la no directiva, en la que el maestro elimina completamente su intervención dentro de la educación y se deja al niño más o menos libre para aprender. Ferrer y Guardia por lo que apuesta es por una educación en la que el niño, debido a sus escasos conocimientos, empieza con muy poca autonomía, pero una de las tareas del maestro es hacer que vaya ganando en esa autonomía. En la fotografía que tenemos arriba a la derecha es de una de las escuelas modernas que se formó en Valencia, a imitación de la de Ferrer y Guardia. Se propone también una educación científica. De hecho, Santiago Ramón y Cajal escribirá libros de texto para la escuela moderna de Ferrer y Guardia, y con excursiones al campo para que los niños puedan aprender directamente en la naturaleza las cuestiones, por ejemplo, de biología. Algo que puede parecernos ahora bastante lógico, pero en esta época no lo era. Igual que la coeducación de sexos, que ya aparece con Ferrer y Guardia, por supuesto a pequeña escala, después aparecerá a gran escala. Ferrer y Guardia tiene que cerrar su escuela moderna porque se ve perseguido políticamente debido al intento de regicidio que Mateo Morral ejecuta sobre Alfonso XIII. Mateo Morral había sido bibliotecario de la escuela moderna y a Ferrer y Guardia le acusan de ser el ideólogo de ese regicidio. No encuentran pruebas, a Mateo Morral lo ejecutan, pero esta vez Ferrer y Guardia se libra del garrote vil. Posteriormente pasa unos cuantos años relacionándose principalmente con Anselmo Lorenzo, el abuelo del anarquismo español, uno de los principales impulsores de la Asociación Internacional de los Trabajadores en España. Y en 1909, año en el que se produce la Semana Trágica de Barcelona, que fue una gran huelga general que se produjo en la ciudad de Barcelona como respuesta a la salida de tropas al Marruecos por parte del sindicato Solidaridad Obrera, que es lo que luego se refunda como CNT, le cargan a Ferrer y Guardia la culpa de los disturbios que se producen. Por acusaciones de la jerarquía eclesiástica, acaba condenado a muerte. Algo que, desatará una gran respuesta internacional del profesorado europeo y americano condenando esta acción del Estado español. Cómo la experiencia de la escuela moderna de Ferrer y Guardia se llevará a cabo a través del anarcosindicalismo. La CNT emprende una gran obra de formación de los obreros que están afiliados al sindicato. Esto lo realiza mediante la figura de los ateneos libertarios o ateneos populares. Los ateneos populares eran, edificios donde se realizaban clases para los hijos de los obreros, clases nocturnas para los propios trabajadores, que también se daban en la escuela moderna de Ferrer y Guardia, por cierto. Generalmente cuentan con una biblioteca, sala de debate y también se dan todo tipo de conferencias en ellas. Recuerdo, por ejemplo, que Albert Einstein vino una vez a España y fue precisamente a un ateneo libertario de CNT a dar una de sus conferencias. Estos ateneos llegan a proliferar a lo bestia. Se calcula que hubo unos 1000 en toda España, 200 de ellos solo en Cataluña, y tienen una contraparte socialista montada por la UGT, que eran las casas del pueblo. La diferencia, dejando a un lado la diferencia ideológica, la diferencia entre un ateneo popular y una casa del pueblo es que las casas del pueblo solían contar con un bar para financiarse. Los anarquistas eran más duros en ese sentido y no permitían que se vendiese alcohol en sus ateneos y generalmente contaban con una pequeña cafetería o algo por el estilo.
En concreto, Ateneos es unos 1000 en toda España y casas del pueblo se calculan unas 900, la mayor parte de ellas en la zona centro. En Madrid había muchos. El principal momento de apogeo de estos Ateneos es entre 1930 y 1935, durante el periodo republicano, en el que los sindicatos están fuera de la clandestinidad y pueden permitirse levantarlo. Luego veremos cómo toda esta obra de construcción de Ateneos sirve para los proyectos posteriores que se celebrarán durante la guerra y la revolución. Decir que ya aparece el término escuela nueva como sinónimo de esa escuela moderna, escuela integral, escuela racionalista, y que la CNT ya empieza a reivindicarlo como propio. Es una sociedad que está en el semianalfabetismo, la tasa de alfabetización de los hombres está en el 70% y la de las mujeres en el 40%, antes de llegar el periodo republicano. Y la República emprende un programa de planes quinquenales para construir escuelas que, sin embargo, no llegan a satisfacer la total escolarización. Hay muchos niños que no tienen acceso a escuela y, en cierta medida, esta obra contribuye a atenuar esa falta de escuelas. Bueno, también había bibliotecas como la de Santander. En Santander creo que la biblioteca de Ateneo Popular tenía más de 20.000 libros o algo así, una auténtica burrada para una biblioteca sostenida por la clase trabajadora. Vamos con el Comité de Escuela Nueva Unificada. Es algo que no es muy conocido. Generalmente cuando se habla de educación libertaria enseguida sale Ferrer y Guardia. Hay fantásticos documentales realizados por la televisión pública que los echan cada cierto tiempo. Sin embargo, del Comité de Escuela Unificada no se habla tanto cuando fue una experiencia mucho más grande. Durante la revolución que se produce en Barcelona, en 1936, cuando el gobierno republicano, entre comillas, cae debido a la sublevación militar y se produce un vacío de poder que es asumido por las organizaciones sindicales en Cataluña y en menor medida en otros lugares de España como Madrid o Valencia. Se crean órganos para la guerra, como es el Comité Central de Milicias Antifascistas, órganos para la economía, como es el Consejo de Economía o la Federación de Colectividades Agrarias, y se crean también un órgano para la educación, que es el Comité de Escuela Nueva Unificada. Este comité está formado por 4 consejeros de la CNT, que son maestros de la CNT, del Sindicato de Enseñanza, 4 consejeros de la UGT, también maestros, y luego 4 asesores salidos de la universidad, expertos en pedagogía, que actúan como asesores. Es decir, tenemos un proyecto de educación controlada por las organizaciones obreras y con un asesoramiento de expertos en la materia. Se nombra presidente a este señor, Joan Puig Elias, al que veíamos en la primera fotografía de la exposición, que había sido maestro en una de las escuelas modernas que se fundaron, afiliado a la CNT, y bueno, se le nombra consejero. Y de esto hablaremos más tarde. Es Josep Pablo Ma, que sale como representante del CNU en la ciudad de Tarragona. Había sido uno de los líderes de la FAI, la ciudad también, aparte de maestro. ¿Qué características tiene esta escuela nueva? Para empezar, unifica, por eso mismo Comité de Escuela Nueva Unificada, unifica toda la educación que hay en Cataluña en esos momentos. Unifica la educación en manos del Estado, la educación en manos de las organizaciones obreras y la educación que había estado en manos de la Iglesia, a la que se les expropian los centros. Segundo, lleva a cabo una campaña increíble teniendo en cuenta el presupuesto que tenían, porque el 90% del presupuesto, estamos en una guerra civil, va para la guerra, y del 10% restante la partida más pequeña era precisamente la de educación. El número de alumnos escolarizados en la ciudad de Barcelona durante el curso de 1935-1936 es de 34.400 alumnos, mientras que en el curso del 36 al 37 pasamos a 82.500 alumnos. Es decir, una obra ingente de escolarización. Se llegan a contratar hasta 3.000 nuevos profesores. Y en toda Cataluña estamos hablando de pasar de unos 120.000 matriculados a 200.000 matriculados. En esta época la población de Cataluña es más o menos como ahora en Aragón, la mitad está concentrada en la capital. Barcelona tiene en torno al 1.000.000 de habitantes, Cataluña en torno a los 2 millones.
se realiza una pequeña depuración de maestros, muy pequeña, en concreto de los miles de maestros que hay, se depura 80, comparado con la depuración que después realiza el franquismo, que se carga al 50% del profesorado español. Vemos que no hay una gran represión política contra los maestros, entre otras cosas porque eran un sector muy progresista de la población y del que no se tenían muchas dudas sobre su lealtad al bando. ¿Qué otros principios tiene esta educación? Digamos que el CNU recoge todos los principios antes anunciados. Primero, es una educación ideológicamente neutral. Joan Puig Elias decía que si los católicos querían hacer a los niños católicos y los comunistas querían hacer a los niños comunistas, los anarquistas solo querían que los niños creciesen y se convirtiesen en hombres y mujeres libres. En esto se diferenciaría, por ejemplo, de la educación en países socialistas, donde sí que existe una pequeña o más grande carga ideológica dependiendo del periodo. Y ya a la educación prácticamente de toda su época, tanto la educación republicana como la que posteriormente inculca el franquismo, tiene una gran carga ideológica. Esto es algo que el sindicato de enseñanza del UGT le criticaría a Joan Puig Elias, debido a que ellos pensaban que una educación que no tuviera valores ideológicos haría que los niños después fueran fascistas. En su lugar, lo que propone Joan Puig Elias es incentivar muchísimo los valores comunitarios, de compañerismo, de solidaridad entre los niños, y una educación totalmente científica y racionalista. También se recoge la coeducación de sexos y la educación integral. Y se forman varios niveles. Primero están las escuelas cuna, en las que los niños van de los 0 a los 3 años. Digamos que se abre un sistema de guarderías. Se abren en colaboración con Mujeres Libres para las madres que no pueden hacerse cargo de los niños o para los niños que se han quedado huérfanos. Se abren estas escuelas cuna. De los 3 a los 6 años hay una educación voluntaria para preparar a los, digamos que sería el equivalente a párvulos. De los 6 a los 15 años está la educación básica. La República la había fijado de los 6 a los 12, es decir, se suman 3 años más de educación básica, por lo que en su proyecto los alumnos iban a recibir más años de educación. Y ya pasamos a los ciclos de la escuela técnico-profesional, de los 15 a los 18 años, y luego ya en la escuela superior, gracias a que se abre una universidad popular el 20 de agosto del 36. ¿Qué críticas recibe esta escuela moderna? Bueno, ya hemos visto la que le realiza los profesores del UGT. Recibe críticas también del sector más radical del anarquismo español, que considera que es una educación que se quiere llevar bien con la Generalitat porque dan las clases en catalán. A esto el hermano de Joan Puig Elias, Josep Puig Elias, responde diciendo que el catalán es la lengua que el niño habla en casa y es la lengua que va a hablar cuando salga de la escuela. Por tanto, no tiene sentido dar las clases en castellano, a pesar de que sí que se enseña el idioma castellano. Ya teníamos el debate lingüístico a estas alturas. Posteriormente, con la contrarrevolución del verano del 37, el Comité de Escuela Nueva Unificada pasa a depender de la Generalitat y se convierte en el Consell de Escola Nova Unificada. En este momento empieza un declive debido a que la guerra se vuelve bastante más cruda, el absentismo escolar es enorme y los medios faltan. Incluso muchos de los profesores se tienen que ir al frente. El caso de Josep Alomà, que es nombrado comisario político en el frente de Andalucía. La lástima es que esta educación no continuase, quiero decir, con una educación en la que el proletariado que no había tenido educación está integrado en el sistema educativo. España se habría podido convertir en uno de los países con un mayor desarrollo educativo y social de Europa. En la siguiente diapositiva es impulsado por Josep Alomà en Tarragona. Son unas jornadas de cultura popular, las llaman. En realidad lo que se trataba era de llevar la educación superior a las capas populares. Vemos cosas realmente avanzadas para su época. En la sección de filosofía y pedagogía, el desenvolvimiento del niño y principales factores que intervienen en el niño. Aquí lo tenemos.
técnicas pedagógicas que en Europa no se empiezan a aplicar hasta prácticamente los años 50. Materialismo histórico, historia de la filosofía y su relación con la historia de la cultura. O sea, conceptos que luego posteriormente en el resto de Europa no se tratarán hasta bastantes años más tarde. En historia, dan historia económica medieval. Es algo que prácticamente no se da hasta los 70 a nivel europeo. Se lleva muchas charlas sobre medicina. Todo profesores universitarios. Es decir, el pueblo que nunca antes había tenido acceso a una educación superior, por primera vez la tiene. Y creo que es el principal legado que deja el CENU. A pesar de que no se le conozca demasiado. No hay ninguna monografía en torno a la obra del CENU. Se menciona de pasada en algunas obras como Deben recordarlo, o algunas muy de pasada sobre la historia de la educación en Cataluña. Esto en Cataluña, en el campo y en el resto del Estado, el IRAP y las escuelas de militantes. ¿Alguien reconoce este escudo? Este escudo ha estado presente en Aragón. Es el escudo del Consejo Regional de Defensa de Aragón, que es el órgano de coordinación que se establece durante la Revolución en esta región y que contaba con una Consejería de Cultura. El IRAP, el Instituto Regional Agropecuario, se forma en la Regional Centro, es decir, el área que comprendería Madrid y en periodo de guerra también Valencia. No hay casi información sobre el IRAP, tan solo hay un pequeño documental que realizaron en el 36 y que además es un documental cara al extranjero, por lo que casi no cuenta con contenido ideológico y que nos cuenta cómo funcionaba. El IRAP es un instituto que se establece en la antigua finca de un terrateniente, lo establece la CNT, y sirve para que los niños de familias campesinas, en concreto se manda a un par de centenares de niños, tengan acceso a una educación relacionada con el campo. ¿Qué se daba? Bueno, primero era hogar a escuela, por lo que vivían allí, tenían cama limpia, comida, baños, se insistía muchísimo en la higiene, puesto que era algo que no estaba muy extendido todavía en la época. Niños y niñas. Es que no hay coeducación, se les enseña cosas distintas. A los niños se les enseña principalmente a manejar maquinaria moderna. El campo en España estaba ultra atrasado. El campesinado ni conocía lo que era un tractor ni sabía manejarlo. Aquí se les está enseñando. Agromensura, es decir, técnicas de medir campos, parcelas, técnicas de irrigación, cría y selección de ganado. Las razas españolas rendían poquísimo en comparación con razas europeas. Y de semillas, también cría y selección de semillas. Y a las chicas que iban se les enseñaba principalmente contabilidad para llevar las cuentas de las colectividades agrarias. Se iban a ocupar las mujeres de esa tarea. O eso es lo que el IRAP planeaba. Se forma también dentro de la escuela un comité estudiantil, por lo que tenemos una democracia interna bastante fuerte. Es una educación, tanto la del IRAP, la Escuela de los Militantes, como del CENU, principalmente, que podríamos denominar pública de gestión comunitaria. Es decir, es una escuela pública, no autogestionada en el sentido de autofinanciada, puesto que la financiación viene de toda la sociedad, porque la educación repercute en toda la sociedad, pero su gestión está, por un lado, por el mundo sindical, por las organizaciones obreras que nombran los consejeros, y luego, por otro, una gestión comunitaria. Los centros se autogestionan por parte de tanto el profesorado como los estudiantes. En los centros del CENU en concreto se realizaba una asamblea cada semana para determinar los asuntos del centro. Y en Aragón tenemos el ejemplo de Félix Carrasquer, que este hombre seguía vivo hasta hace bien poquito. Vivía me suena que en Barbastro. Bueno, en Monzón este hombre funda lo que él llama la Escuela de Militantes. En Aragón se forman unas colectividades agrarias. Bueno, se forman en más partes de España, pero en Aragón son las más
más desarrolladas, donde participan una población de unos 300.000 colectivistas. Se dan cuenta de que hay ciertas carencias, sobre todo en la gestión de esas colectividades, y lo que se hace es mandar a estas escuelas de militantes, que se forma una en Monzón, pero se forman otras más a lo largo de todo Aragón. Se mandan a los niños que quieren estudiar a aprender tareas de contabilidad, a ser la siguiente generación de maestros para los niños del pueblo. Es decir, es el primer acceso de la gente de los pueblos a una educación que digamos media o incluso superior para ocuparse de la gestión de esas colectividades. Esta sería digamos, la obra que se emprende en el campo. Resto del mundo y experiencias posteriores. Lo que llamamos la pedagogía libertaria, la educación libertaria, tendría bastante repercusión en el resto del mundo. Ya hemos dicho que durante la experiencia de Ferrer y Guardia surgirían escuelas modernas en México, por ejemplo, incluso creo que en Estados Unidos surge alguna. Y en Argentina se establece la Liga de Educación Racionalista por parte de profesores. Editarían este semanario, creo que era semanal en Buenos Aires, que se llama la Escuela Popular, donde se discute sobre pedagogía, sobre gestión popular de la educación. Lo editan en concreto durante unos cuantos años, durante 7 u 8 años, en la década de los años 20. Esta mujer es Flora Sanueza. Ella nace en Chile, pero viene a España de muy niña, creo, y vive la Revolución Española como maestra, como una de esas maestras que tenía el CENU. Después vuelve a Chile, con el triunfo del franquismo vuelve a Chile, y en los años 40 establece un Ateneo libertario llevado por un sindicato de tejedoras, donde podían tener un acceso a la cultura. Posteriormente, este mismo Ateneo libertario se convierte en 1953 en la escuela Luisa Michel, un ejemplo de escuela similar a la escuela moderna, donde los hijos de las trabajadoras podían acudir. Otra cuestión del CENU, que se me ha olvidado comentar, es que intentaba conciliar la vida de los padres con la de los hijos. En concreto, en el curso 36-37, debido a que los padres no tienen vacaciones porque estamos en una guerra, a los hijos se les eliminan las vacaciones. Dice Joan Puigelias que la educación no es una cárcel, que los niños ahí están aprendiendo, están viviendo en comunidad, están realizando salidas al campo, están jugando con otros niños, tienen comida, tienen de todo, están mejor que en casa, solos con el padre que igual lo tienen en el frente luchando. Aquí ocurriría lo mismo. Esta educación sirve en cierta medida para que las tejedoras tengan a los hijos en un sitio siendo educados y aprendiendo. Y luego experiencias que se dan posteriormente, sobre todo a partir de los 70. En España, en el 78, se funda Paideia, que es una pequeña escuela de pedagogía libertaria. Lleva existiendo desde el 68, ha pasado por varias épocas. En concreto, su mejor época fueron los años 90, en el que llega a tener 100 alumnos. En Paideia se desarrolla digamos que se desarrollaría una educación libertaria como la que hemos visto hasta ahora, con la diferencia de que aquí no estamos hablando de una educación pública de gestión popular, sino una educación totalmente autogestionada por los propios padres. Críticas a Paideia: es una educación que al final acaba saliendo cara. O sea, realmente su estatus, digamos, sería el de una escuela privada con una pedagogía distinta, pero una escuela privada al fin y al cabo, y acaba saliendo cara a pesar de que se intenten adecuar los precios a los de los padres. Y segundo, que los niños acaban creciendo en una especie de burbuja de anarquismo sin luego tener facilidades para enfrentarse al resto del mundo. En concreto, se realizó un reportaje sobre la escuela libertaria, que se entrevistó a alumnos que este año entraban a hacer la selectividad y jamás en su vida se habían enfrentado a un examen. Entonces, Paideia representa un debate serio respecto a cómo del anarquismo debería tratar la educación libertaria, si luchar dentro de la educación pública es un debate que ahora mismo se está generando.
luchar dentro de la educación pública por hacerse con una administración comunitaria, o luchar por fuera de la educación pública con estos pequeños centros. Pues bueno, gracias por venir a la charla y por haber escuchado con atención.